¿Cuántas bacterias se inoculó en el matraz? Ahí te lo están diciendo. Se inocularon 2 mililitros de la suspensión de una suspensión que tú tienes en un tubo, en un preinóculo o cultivo semilla, también se conoce para hacer la cinética. Este preinóculo, acuérdense que tiene unas características que vimos en el laboratorio. Preinóculo. Este preinóculo, para hacer una curva de crecimiento de manera adecuada, tiene que ser ya a partir de un medio sólido, en donde tienen colonias aisladas del microorganismo, es decir, de un cultivo axénico, pasan a un medio de cultivo con un volumen menor que el que van a utilizar, del mismo medio que van a utilizar para hacer la cinética de crecimiento. Es decir, en este tubito pueden tener 3 mililitros o 5 mililitros o 10 mililitros y va a servir como un periodo de adaptación o va a servir precisamente como lo está diciendo, un preinóculo para la adaptación de este microorganismo al medio, que va a ser el mismo medio que utilicen para la cinética ya con 250 o con 300 mililitros de medio de cultivo. Entonces, a partir de este preinóculo que parte de un medio axénico, van a tomar 2 mililitros en donde esta concentración en el preinóculo tiene 5 por 10 a la 4 UFCs por mililitro. Si van a inocular 2 mililitros, entonces aquí se contesta solita. ¿Cuántas bacterias en total, partiendo de esta concentración, están poniendo en este inóculo? ¿5 por 10 a la 4 unidades formadas de colonia? Perdón, es que tenía el volumen abajo. ¿Puedes repetirlo, Carlita? 5 por 10 a la 4. Eso es lo que tenemos por mililitro, pero ustedes están poniendo 2 mililitros. El doble de esto, ¿no? Sí. Serían 10 por 10 a la 4 o 1 por 10 a la 5. Exacto, que es lo mismo 1.0 por 10 a la 5. Exacto. Esa es la cantidad de bacterias que llevan en su inóculo, en su pipeta. Ahora dice, ¿cuál fue el número de UFCs al inicio de la curva de crecimiento? Déjame borrar. Entonces, nos dice directamente, esos 2 mililitros se pusieron en un matraz en el que ustedes tenían 28 mililitros de medio de cultivo con 1% de glucosa y 0.25 de citrato de sodio. ¿Por qué es importante estos datos? Porque son dos fuentes de carbono, un azúcar y un ácido orgánico. Aunque la glucosa está a una mayor concentración, una vez que ese carbohidrato va a ser el que primero utiliza el microorganismo, por ser el que tiene un carbono todavía con un gran potencial de ser reducido, y posteriormente este ácido orgánico que puede entrar vía ciclo de Krebs, no vía una glicólisis, sino ciclo de Krebs para la obtención de ATP. Entonces, inicialmente, el microorganismo va a utilizar la fuente de carbono y de energía a partir de la glucosa y posteriormente podrá utilizar, si tiene las enzimas
suficientes para incorporar este ácido orgánico a ciclo de Krebs como una segunda fuente de carbono. Entonces dice que ¿con qué iniciamos? Ya una vez que pusimos los 2 mililitros en los 28 mililitros de medio, esta va a ser nuestra N0. ¿Con qué concentración iniciamos la cinética ahora sí? Pues hay que sacar factores de dilución. 2 más 28 nos da un volumen de 30. Iniciamos con un volumen de 30. Si queremos conocer el factor de dilución, dividimos entre nuestro volumen de muestra y nos va a quedar 1 es a 15. Entonces, si tenemos una concentración de 5 por 10 a la 4 UFCs por mililitro y la estamos diluyendo 15 veces, ¿cómo calculamos nuestra N0? La concentración que teníamos sobre las diluciones Exacto. da 6 por 10, 6.6 por 10 a la 3. 6 6. por 10 a la 3. Perfecto. UFCs, acuérdense siempre las unidades. UFCs por mililitro, porque son las unidades que teníamos desde aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Esta va a ser nuestra N0. Acuérdense siempre, calculando el factor de dilución sin mayor problema. Entonces vamos a ir anotando los datos aquí. 6 por 10 a la 3. UFCs por mililitro. Ay, estoy tratando de subirle, pero puedes bajar un poquitito. Gracias, ahí está bien. Ah, es que se quedan los resultados. Ay, es lo que no me gusta de esto, pero bueno. Entonces ya tenemos en el cálculo de N0. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Sí. Sí, profe. Bien. N0 es igual a, bueno, por ahí anotan en una hojita porque 6.6 por 10 a la 3 dice, ¿cuál es la cantidad de bueno, determine si hubo fase lag y si la hubo, ¿cuál es su duración? Esta en realidad debería de ser la que sigue, porque dice, la siguiente es, ¿cuál es la cantidad de bacterias que hay en la suspensión bacteriana después de 12.5 horas de incubación? Entonces, ya que tenemos N0, que es la pregunta B del inciso B, pues la siguiente por calcular, por lógica, sería el inciso D de dedo. Entonces vamos a calcular la NF. Si dice el planteamiento, bajas un poquitito, porfa,
Gracias. Si dice aquí que se incubaron 12.5 horas a 37 grados en agitación, se hizo esta cuenta viable, es decir, estos datos que tienen ustedes son de la cuenta viable después de 12.5 horas de incubación. Entonces, de entrada, a ver, Mauricio, ¿cuáles son las UFCs que nos determinarán NF? Van a ser las de la dilución 10 a la menos 7. Ajá, porque tenemos de entrada, bueno, de entrada vemos que sí están las diluciones bien hechas, ¿no? 1300, guardando la proporción de las diluciones decimales, ¿se fijan? En la dilución 10 a la menos 6 tenemos 1335 y en la réplica 1280 y en el triplicado 1234. 10 a la menos 7, 130, 124 y 119. 10 veces menos. En 10 a la menos 8 está bien y en 10 a la menos 9, pues más. O sea, sí está bien hecha la dilución. Entonces aquí tenemos que dice Mauricio que él elige la dilución de las colonias que se obtuvieron en 10 a la menos 7 porque cumplen el principio de 25 entre 250. Entonces, esto en promedio, ¿cuánto es? 130 más 124 más 119 entre 3. 124.33. 124.3. Vamos a dejarlo así. 124.3. Entonces, lo voy a poner aquí desarrollado, pero ahorita lo voy a borrar. El número de colonias por el inverso de la dilución por el inverso de la alícuota. Alícuotas, dice aquí, alícuotas de 0.1. Entonces, esto es igual a 124 por 10, 1243 por 10 a la 7. Esto es igual a 1.243 por 10, 8, 9, 10, por 10 a la 10. Uy, pues creció muchísimo en 12 horas. Esta sería nuestra N final. 1.243 por 10 a la 3. Entonces ya tenemos esta, no es cierto. Y Profesor, a mí me salió otra cosa. Sí es 124.3 por 10 de 1. Ah, creo que ya vi por qué. Sí, Sí, pero me sale por 10 a la 10. 1.2. 1.2 por 10 a la 10. Ajá. Es que arriba puso por 10 a la 3, no a la 10. Acá. Sí, Ajá. perdón. Sí, pero aquí estaba bien. Está bien, está bien. Sí, pero sí sale. Sí, por 10 a la 10. Entonces tenemos N0, dijimos que era 6.6 por 10 a la 3 y NF 1. Ay, es que con el mouse 1.243 por 10 a la 10. De tal manera que ya podemos saber cuántas veces se duplicó, cuántas generaciones obtuvimos. Y de ahí ya pudiéramos saber cuál es el tiempo de generación. Pero vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. Hasta ahí, hasta la determinación de NF, ¿hay algún problema? Una maestra. Ok. Entonces ya tenemos cuántas bacterias se inoculó, cuántas fueron las N0, cuántas fueron las NF
Y dice aquí, ahora sí, ¿cuánto duró la fase logarítmica? ¿No preguntan cuántas generaciones hay más abajo? Ajá. El tiempo de generación y cuántas generaciones. La lógica para estos resultados sería calcular cuántas generaciones hubo, en donde el número de generaciones es igual al logaritmo de NF menos el logaritmo de N0 entre el logaritmo de 2. N es igual al logaritmo de 1.243 por 10 a la 10 menos el logaritmo de 6.6 por 10 a la 3 entre el logaritmo de 2. ¿Cuántas generaciones le sale? 20.831. ¿Sí? El logaritmo de 1 por 10 a la 10 es como 10 algo. 10 menos 3, 6 entre 2, 3. ¿A todos les sale eso? A ver, ¿qué Sí, número? profe. 20. ¿Me repiten? Sí, 20, 20.84. 20.84. Muy bien, gracias. Entonces, el número de generaciones casi son 21 veces las que se repitió, las que se duplicó. Serratia marcescens. N es igual a 20.84. Y ahora sí, teniendo el número de veces que se duplicó y el tiempo que se incubó en el que obtuvimos este número de duplicaciones, el tiempo, podemos saber el tiempo de generación, que es el que nos preguntan aquí. ¿Cuánto tiempo se incubó? 12.5 horas, que corresponden a cuántos minutos. 750. 20, 100, 750 minutos. Entonces, el tiempo de generación es igual al tiempo de incubación entre el número de generaciones. 20.84. ¿Y cuánto les da eso? 36 ¿36 qué? minutos. Exacto. Entonces, el tiempo de generación para Serratia marcescens en estas condiciones de incubación es de 37 minutos. Con estos datos, ¿creen ustedes que puedan construir ya una propuesta de curva de crecimiento? Con estos que acabamos de calcular. Pues sí. Sí. Claro. Tenemos dos puntos de una recta en donde el punto final es de 750 minutos y tenemos N0 que fue 6.6
por 10 a la 3. Y por acá tenemos 1.2 por 10 a la 10. Y acá los 750. Entonces, tendríamos más o menos un comportamiento así. Lo que nos está preguntando es ¿cuál nos faltaba? La de si hubo tiempo lag. Determine si hubo fase lag y si la hubo, cuál fue su duración. Sin embargo, esta pregunta sería un tanto redundante porque no nos dicen si el tiempo de generación conocido es igual o diferente del que nosotros experimentalmente calculamos. ¿De acuerdo? Llegaríamos al mismo tiempo, ¿no? Exacto, que no hubo fase lag. Pero vamos a suponer, Mauricio, qué bueno que se dieron cuenta, Mau. Vamos a suponer que esta fue por acá, ¿no? Fue la G, que en realidad fuera la última, pero que nos dijera, determine si hubo fase lag y si la hubo, cuál fue su duración. Si la bibliografía, vamos a poner aquí para hacer el ejercicio, si la bibliografía nos dice que Serratia marcescens tiene un tiempo de generación de 28 minutos. Entonces, ¿qué calculamos? Fíjense bien. ¿O cómo le vamos a hacer? Tenemos un tiempo de generación de la bibliografía de 28 minutos. Entonces, vamos a hacer un cálculo de el tiempo que duró la fase logarítmica, o lo que yo le llamo T calculada. La T calculada, acuérdense que me refiero al tiempo de duración que tuvo la bacteria creciendo solamente durante la etapa de crecimiento. Entonces tenemos que se multiplicó el número de generaciones 20.84. 20.84. Bueno, ¿de dónde sale esta T? Justamente del tiempo de generación. Es igual al tiempo de incubación o tiempo total de incubación entre el número de generaciones. Si despejamos el tiempo de incubación, que en este caso va a ser una T calculada, porque conocemos el tiempo de generación de la bibliografía que nos dice que es 28 y el número de generaciones que calculamos experimentalmente, entonces tenemos que el tiempo de incubación o el tiempo calculado de incubación es igual al tiempo de generación. Pasa multiplicando. Sí, tiempo de generación por el número de generación, de generaciones. Entonces es 28 minutos por 36, por 20.84. 20.84. ¿Cuánto me da? Da 583.52. Gracias, Carol. Minutos. Sí. Esta es una T que calculamos con base al tiempo de generación de la bibliografía. Este T calculada
es diferente de esta T, vean, de los 750 minutos que experimentalmente nos duró el experimento, perdón la redundancia, que duró el experimento. Entonces, la diferencia va a ser lo que duró la bacteria sin crecer. Esto duró, la T calculada corresponde al tiempo que duró la fase de crecimiento de la bacteria, es decir, la fase logarítmica. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque estamos utilizando el tiempo de generación de la bacteria y el número de veces que se duplicó. Entonces, ese corresponde al tiempo que duró la fase logarítmica. Pero nuestro tiempo de incubación duró 750. Entonces, quiere decir que aquí hay un periodo en el que no tuvimos duplicación bacteriana. ¿Sí ven mi lapicito o no lo ven? Yo según estoy señalando. No, solo vemos cuando escribe. Ah, cuando escribo. Bueno, este tiempo, esta diferencia corresponderá a la fase lag. Quiere decir que el tiempo de duración de la fase lag es igual a 750 minutos menos 583.52 que duró la fase logarítmica. Y esto da como resultado 166.48. lo que duró 166 más un poco más de hora y media que no creció la bacteria. Entonces, en dado caso que nos hubieran dado un tiempo de generación que no haya sido, por ejemplo, el experimental, entonces sí podemos hacer un cálculo de cuánto duró la fase lag. ¿Sí me expliqué? Maestra, entonces en nuestro problemario, ya que lo vayamos a mandar, ponemos la bibliografía, bueno, que supuestamente lo tenemos de la generación de los minutos que puso de la bibliografía, lo hacemos así. Sí, bueno, pero ustedes traten de buscar datos verdaderos. Yo ahorita me inventé los 28 minutos, ¿vale? Ah, yo creí que sí era verdad. No, bueno, más o menos. Creo que está un poquito más, está entre 36. A lo mejor a ustedes les va a salir que tiene un tiempo de generación de 32 y por lo tanto la fase lag va a durar mucho menos. Por ahí anda el tiempo de duplicación de Serracio. Ah, bueno, pero ya sabemos cómo hacerlo entonces. Exacto, sí. Yo por eso no quería que dejar pasar el ejercicio con este dato que yo estoy inventando. Es que nunca he hecho, fíjate, algo interesante, yo nunca he hecho la curva de Serracia, a pesar que tengo muchos años utilizándola en la licenciatura, en las clases de laboratorio de microgeneral, ¿no? Nunca le he hecho su curva de crecimiento a la cepa esta que tenemos en el laboratorio. He hecho curvas de crecimiento de muchas más, pero de esta no la he hecho. Entonces, desconozco cuál sea. Y sí, debe estar reportado por ahí. Sí, maestra, gracias. No, ¿de qué? Bien. Hasta aquí, ¿todo tan claro como el chapopote o no? Sí, maestra. Sí, maestra. Bien. ¿Todo bien, Mau? Sí, pero Dice aquí, si se hubiera incubado más tiempo la suspensión bacteriana, ¿qué otra fase se habría obtenido de la curva de crecimiento? Más allá de 750 minutos. Como tiene, para empezar, de acuerdo a estos datos, vamos a suponer que, o sea, dejamos atrás si tiene un tiempo de generación diferente. Vamos a suponer que son los datos experimentales nos permiten hacer esta curva con una
fase de logarítmica inicial desde el tiempo cero, que empezó a crecer, ¿no? Pero sabemos que después de 12.5 horas o 750 minutos, el microorganismo empezó a dejar de crecer logarítmicamente. Pero también sabemos que en el medio de cultivo tiene el citrato de sodio. Entonces el microorganismo posiblemente, si se hubiera incubado más de 2 horas y tuviéramos otra NF2, por ejemplo, sabríamos que tardó un tiempo en adaptarse y que luego empezó a crecer con la segunda fuente de carbono. Entonces, ¿cómo se llama este tipo de curvas de crecimiento? En donde aquí se obtiene una fase log con una fuente de carbono inicial y luego se puede obtener una segunda fase de crecimiento logarítmica con una fuente de carbono 2. ¿Cómo se llama este tipo de curvas de crecimiento? Dióxido. Dióxica. Exacto. Porque nos los están diciendo. Entonces, la respuesta correcta sería, si se hubiera incubado por más tiempo la suspensión bacteriana, ¿qué otra fase se habría obtenido de la curva de crecimiento? La respuesta correcta, si el microorganismo es capaz de sintetizar el citrato como fuente de carbono, de utilizar el citrato como fuente de carbono, posiblemente hubiéramos obtenido una fase estacionaria o fase lag al mismo tiempo de adaptación a esa nueva fuente de carbono y posteriormente una curva de crecimiento logarítmica 2. De tal manera que obtendríamos una curva diáusica. O sea, siempre suponiendo, porque no sabemos, no todos los microorganismos pueden utilizar el citrato como única fuente de carbono. Entonces, cuando ustedes propongan un resultado, siempre pongan, si es posible que el microorganismo utilice el citrato como fuente de carbono, entonces se pueden observar una fase lag y seguida de una fase logarítmica de crecimiento con la segunda fuente de carbono, es decir, una curva diáusica. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Eso. Sí. ¿Todo bien, chicos? Eduardo. Profesora, yo me perdí en lo de la fase logarítmica. La fase logarítmica era la de 583, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. sí. Y la diferencia es lo que duró la fase lag. Porque 583, Carol, lo obtuvimos ese dato de la división entre el tiempo de generación teórico, vamos a decirlo así, entre el número de generaciones que tú obtuviste experimentalmente. Es decir, aquí, mira. Fue por, ¿no? Aquí. Por. Estos datos de N0 y NF se obtienen a través de cuentas viables, evidentemente. Esto sí es totalmente experimental. Entonces, el tiempo de generación por el número de generaciones que obtuviste en el tiempo total de incubación representará el tiempo en el que el microorganismo creció, se duplicó. Por lo tanto, intrínsecamente estás calculando el tiempo que duró la fase log. Por lo tanto, si tu tiempo de incubación fue mayor que el tiempo que duró el microorganismo creciendo, entonces la diferencia del tiempo de incubación menos el tiempo que duró la fase logarítmica, vamos a obtener el tiempo que duró la fase lag inicial.
Georgina, Aglay, andan muy calladas. Mariana también. Patricia, Angeline, Jacqueline, Sam, Max, Joel. ¿Andan ahí, Joshua? Sí, profesora. Todo bien. Profesora. Sí, maestra. Solo que ando mormado. Oh. Ruth, Alexa, Diego, Jessica, Brenda, René, manifiéstense. Aquí andamos, Todo bien, profesora. todo bien. Aquí andamos, profesora. ¿Pero todo bien? Yo me perdí en la fórmula que acaba de explicar. Ah, bueno, es que ahorita la puse como al revés, pero haz de cuenta. No sé si dejas de compartir, Mau, para poner mi pizarra. Porfa. Sí, ahí puede que voy. ¿Mandé? Ah, gracias. Dice Ernesto, más claro que el chapopote. ¿Dónde estaba la pizarra? ¿En video? No, en compartir, ¿verdad? Sí. Aquí está, ya. Sí, René, mira. Si no se sabe si hubo fase lag o no, tú tienes, ay, aquí me pasé, aquí. Tú tienes estos datos experimentales, NF y N0, experimentalmente. Tenemos este punto de aquí y posiblemente este o este. No sabemos si después de este es tiempo, acuérdate, este es tiempo. No sabemos, René, si esta N inicial empezó después de cierto tiempo o empezó inmediatamente, es decir, así. Tú tienes experimentalmente estas cuentas diarias y tienes el tiempo que duró tu experimento. En este caso, por ejemplo, fueron 750 minutos. Tienes este dato, y tienes este otro dato. Entonces calculamos el número de generaciones que se dieron con estos dos puntos de la recta, ya sea este y este o este y este. El número de generaciones es indistinto, ese no cambia, ¿no? Con estos datos experimentales. Y obtuvimos que eran 20 algo, ¿no? 20. ¿Cuánto por ahí sóplenme? Para manejar los mismos datos del problema. 20.84. Gracias, 20.84. Si la pregunta es, ¿hubo o no hubo? Necesitamos, René, que alguien nos diga cuál es el tiempo de generación de esa bacteria. Ahorita yo me inventé el de 28 minutos, pero vamos a suponer que lo buscamos en la bibliografía y que realmente fue este. ¿No? Este es un dato ya reportado de la bibliografía. Entonces, para calcular cuánto tiempo duró la bacteria creciendo, es decir, déjame poner otro color. Para saber cuánto tiempo duró la bacteria duplicándose para obtener duplicarse 20 veces, es decir, 20 generaciones, a partir de esta concentración y alcanzar esta otra, entonces lo que hago es calcular el tiempo, vamos a decir, yo le llamo aquí
que duró la fase logarítmica, utilizando el tiempo de generación teórico. ¿De dónde calculamos este tiempo de duración de la fase logarítmica? De la fórmula de DG, el tiempo de generación es igual al tiempo de incubación que tuvo la bacteria creciendo entre el número de generaciones. Este tiempo de incubación, René, puede coincidir con el tiempo total o puede ser nada más. Es decir, puede ser tu opción 1 o tu opción 2, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que este tiempo de incubación que nos dice el tiempo de generación de la bacteria únicamente es válido cuando la bacteria está duplicándose, únicamente, porque tienes estos datos experimentales. Entonces, este tiempo de incubación, experimentalmente hablando, se convierte en un tiempo o representa, es lo mismo que el tiempo que duró la fase logarítmica. ¿Me expliqué, René? Sí, por favor. ¿Sí? Entonces despejamos el tiempo de la fase logarítmica es igual, este pasa para acá multiplicando y se convierte en número de generaciones por el tiempo de generación. Entonces ya podemos calcular 20.84 por 28. Y esto es lo que duró la bacteria creciendo. Si este valor que nos daba 587, aproximadamente, René, ahorita a lo mejor ya me estoy inventando los números, pero nos dio 587, el tiempo que duró la fase logarítmica, es decir, la bacteria creciendo, duplicándose. Si hay una diferencia de con tiempo de incubación total, desde que tú iniciaste tu cinética inoculando el matraz, si hay una diferencia, entonces eso corresponderá a esta fase, mira, en la que no hubo crecimiento. Entonces, el tiempo lag es igual al tiempo total de incubación, es decir, menos el tiempo que calculaste que duró la fase logarítmica. Esto es igual a 750 menos 587. Y esta creo que daba 166 y algo, ¿no? Eso es el tiempo que duró la fase lag. Tiempo de incubación total. O sea, todo lo que duró tu experimento. Menos el tiempo que duró únicamente la bacteria creciendo. ¿Vamos bien, René? Sí, profe. Con confianza, ¿eh? Sí, ya me ubiqué mejor. Sí. Fíjense, aquí lo interesante sería, no sé si lo logran ver para todos, vamos a suponer que nos da una diferencia en el tiempo de duración de la fase lag. Vamos a suponer que nos da 10 minutos. Podrían decir que este sería un tiempo de incubación. Déjenme prender mi cámara. A ver si nos da el internet. Si obtienen que esa diferencia es de 10 minutos entre el tiempo total de incubación menos más bien, la diferencia que hay del tiempo total de incubación
y el tiempo que la bacteria creció, la diferencia es de 10 minutos. ¿Pudieran decir ustedes que ese es el tiempo de adaptación suficiente para las bacterias? De adaptación al medio de cultivo. ¿Qué es una verdadera fase lag? Acuérdense. Muy bien. Qué bueno que la respuesta es no. Acuérdense todos los eventos fisiológicos que pasan en la fase lag. ¿Se acuerdan que se los dije yo en clase el lunes? Hay que hacer enzimas nuevas para la adquisición de metabolitos. Enzimas para el transporte de los metabolitos a través de la membrana. Enzimas para que ese nutriente se incorpore a las vías metabólicas adecuadas. Y toda la maquinaria enzimática, si hace una vía metabólica u otra, etc. La síntesis de todas esas enzimas. Entonces, pues no, esa no es una verdadera fase lag. Aquí seguramente hubo un desfasamiento o no tomamos bien el tiempo, algo pasó. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? En el ámbito ya de la experiencia microbiológica, una fase lag verdadera, cuando menos a los microorganismos les toma un tiempo de generación de ellos mismos. Es decir, si Serracia tiene un tiempo de generación de 28 minutos, cuando menos en un cultivo nuevo, su fase lag más cortita tendría que ser alrededor de 28 minutos. Si es menos, pues ahí hay que repetir, ¿no? Por todos los eventos que suceden con las bacterias. O si tienen, por ejemplo, diferencias de 5 minutos, de 3 minutos, no, pues no, esa no es una verdadera fase lag. ¿De acuerdo? Experimentalmente. Mauricio ya googleó, como dice el maestro Pedro. El tiempo de generación de Serracia es de 33 minutos. Mira, no, por ahí andábamos, entre 38, ¿no? Sí, muy bien, gracias, Ma. Entonces hagan su ejercicio del cálculo de la fase lag con 33 minutos, por favor. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí. Sí me expliqué con esto de ¿cuándo considerar una verdadera fase lag? Sí. Sí, profesora. ¿Sí? Porque no solamente es aprender a hacer los cálculos matemáticos, sino también a tener un criterio de interpretación de los mismos, ¿no? Si les salen tiempos me han reportado a veces, de veras, créanmelo, cuando les dejo problemas así en los exámenes, cuando hacíamos exámenes de crecimiento, tiempos de duración de la fase lag de 0.00 segundos. A ver, no, espérate. Sí, maestra, es que utilizando todos los decimales me da esa diferencia. Pues sí, pero 0.02 minutos son como segundos y eso pues no es una fase lag verdadera, real. O sea, hay que tener criterio o interpretar lo que se obtiene, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, Mau? ¿Los demás? No, profesora. Creo que no. No, creo que no, maestra. No, profesora. Bien. Hagan el 19, que también es más o menos